Pues estamos de vuelta y vamos a analizar todo lo que nos dejó ayer la noche de Champions, pero desde una perspectiva diferente. Desde una perspectiva que seguramente muchos vais a conocer si estáis en México, pero que también queremos traer al enganche porque es uno de los analistas que ahora mismo más cariño tenemos aquí. Nos conocemos hace muchísimo tiempo, así que para nosotros lo primero de todo es un placer. Ya le vemos por aquí. Pepe del Bosque, bienvenido al enganche. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Acá con los perros a todo volumen. Espero el audio suene bien. Suenaban. Están ahí también animados por la Champions. Pero la verdad, Sí. contento con lo que ha sido esta última jornada, que ha sido una locura. Yo creo que esto justifica perfectamente las intenciones de la UEFA, pero al final, yo ayer que estaba repasando algunos partidos, me tocó el partido del Barcelona en directo. Y luego recuperado el partido del Real Madrid. Esta mañana he visto al Bayern. Me cuesta mucho trabajo vislumbrar un candidato sólido, porque a todos los equipos se les puede encontrar un pero, más allá de la liga a la que pertenezcan. Que si el Real Madrid tiene la plantilla mal confeccionada y no ha logrado paliar la ausencia de Kroos, que si el Barcelona tiene mucho más pólvora en ataque y creatividad al frente de la solidez que puede transmitir a nivel defensivo. Un poco esa misma sensación yo tengo con el Bayern Múnich, que tampoco es parámetro la Bundesliga actual, y obviamente el que sale más reforzado de largo, y de hecho esto se ve en el ranking del coeficiente UEFA, es la Premier League, que la Premier League ha metido a prácticamente todos los equipos salvo Newcastle en ese top 8. Entonces creo que la liga más reforzada, obviamente respaldada por un impulso financiero increíble, es la liga inglesa. Totalmente. Justamente algo parecido, en la última pregunta que nos han hecho la gente que estaba aquí en comentarios, decía algo casi similar, que pese a que los resultados de los equipos nos pueden llevar a que el top 8 más o menos lo vislumbrábamos en las últimas semanas, podía entrar uno u otro, la convicción que nos ha demostrado en puntuación no se refleja del todo en las sensaciones que nos da de un equipo absolutamente clave en el sentido de dominador. No lo hemos tenido en el torneo, más allá de que vemos al Arsenal habiendo ganado todos los partidos. Y es algo bastante curioso. Recuerda a todo el mundo que evidentemente nos pueden dejar esos comentarios, el like, el me gusta, que se hagan suscriptores de aquí del canal. Hoy hemos invitado a Pepe del Bosque, que lo vuelvo a recordar para la gente que ahora mismo aquí en España quizás no lo ubique. Primero, es un analista cojonudo, así lo puedo decir. Desde hace un montón de años que nos conocemos, siempre analizando fútbol de una manera u otra. Trabaja ahora mismo en TNT Sport, en México, que es la cadena que está emitiendo la Champions. Él comenta partidos de Champions y comentan también la Premier League, y por ahí es donde, Pepe, queríamos principalmente ir llevando un poco este análisis respecto a lo que nos ha dejado esta Champions un poco en versión inglesa. Y por ahí te tiro lo primero. ¿Cómo valoras tú el hecho de que haya tantos ingleses directamente metidos en el top 8, 5 y casi se mete 4? No, ahora me he liado yo, Iker, lo hemos dicho antes, 5. 5 y uno de ellos a punto de Cinco meter. en el top 8 y el Newcastle que está duodécimo. Eso es. ¿Cómo Exacto. lo valoras desde esa perspectiva, Pepe? Bueno, lo primero, que la liga inglesa hoy está un paso adelante que cualquier otra liga. Es un tema de valor financiero plenamente, porque si tienes más dinero, tienes más oportunidad de captar el mayor talento posible. Y esto lo dijo, por ejemplo, ayer Hansi Flick al terminar el partido, en donde él decía que obviamente por la capacidad económica que tiene la Premier es la mejor liga del mundo. Eso no quiere decir que el campeón de Champions vaya a ser inglés, porque yo creo que tienen que dar guerra los españoles, incluso con el decepcionante Atlético de Madrid. Yo creo que en el cara a cara puede competir. El Bayern Múnich va a estar ahí. El Paris Saint-Germain, yo creo que ayer ha tenido mala suerte ante el Newcastle, más allá de que el Newcastle en el cierre de partido estuvo cerca de Sí. ganarlo. Pero creo que ninguno de los equipos ingleses en este momento es 100% convincente. Por supuesto que habrá alguien que me diga, oye, amigo, voltea a ver la tabla de posiciones y el Arsenal te va a decir 8 de 8. Incluso ayer rotó, regresó Kai Havertz, regresó enchufado. Pero el Arsenal, por ejemplo, en los últimos partidos en Premier han sido decepcionantes. Contra el Liverpool desde aquel segundo tiempo, lo que hemos visto contra el Manchester United el pasado fin de semana, la visita al Nottingham Forest. Es decir, el Arsenal, vamos a encontrarle un pero a cada equipo inglés, ¿no? El Sí. Arsenal muy dependiente de la pelota parada,
da la sensación de que a veces cuando no abren la lata a través de la táctica fija se le nublan las ideas, que en ataque posicional no fluye como la mejor versión del Liverpool de Klopp o la mejor versión del City de Guardiola. El City tiene problemas defensivos, ya va a poder activar a Marc Guéhi para la siguiente ronda, pero aún así lo de Josko Gvardiol y Rúben Díaz, lo del portugués menos grave, yo creo que es un golpe duro porque no transmite esa fiabilidad defensiva. El Liverpool, que es un equipo sumamente inestable y que da la sensación de que lo que parecía un grandísimo mercado de fichajes se ha quedado algo descompensado. Por ejemplo, no han paliado la ausencia de Luis Díaz, ¿no? Porque Gakpo no es Díaz, porque Río Ngumoa es muy bueno, pero es muy joven el chico. Y el Chelsea, aquí es donde, ojo con clave mundial de clubes lo que sucedió, porque Sí. el Chelsea como que pasa por debajo del radar, pero en los Totalmente. planteamientos partido a partido, yo creo que puede competir ante cualquiera. Entonces el Chelsea va a estar también ahí en la conversación. Al Tottenham, con debido respeto para los aficionados Spurs, yo creo que como el meme de esta no es tu familia, porque realmente semana tras semana es terrible lo del Tottenham, ya ha sido el gran favorecido del calendario. Yo creo que ha tenido bastante suerte. Y el Newcastle, que es un equipo bipolar, más allá de que haya empatado en el Parque de los Príncipes el día de ayer, un punto valioso ante el Paris Saint-Germain, como local muestra una versión y como visitante otra. Entonces yo creo que ninguno de estos ingleses tiene el nivel de aquel Liverpool de Klopp 2019-2022, vamos a ponerlo en esa franja, o de la mejor versión del City como cuando ganó el triplete en Estambul en 2023. Entonces creo que es una Champions abierta y eso la hace tremendamente atractiva. Ujú. Pues Dale, Iker. mira, sí, ahora tenemos en pantalla una ilustración sobre los ingleses en Europa, que ahora mismo los 9 equipos de la Premier que están en competición UEFA siguen todos vivos, a pesar de que algunos lo harán por vía playoff, otros por vía top 8, pero vemos que, lo hemos comentado ahora, que de la Premier hay 5 equipos que en la Champions se han metido en el top 8, Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea y Manchester City, y el Newcastle sigue en la Champions en playoff como cabeza de serie, tras clasificarse como 12º. En la Europa League, hoy veremos cómo se decanta todo, pero vemos que el Aston Villa ahora mismo está en segunda posición y el Nottingham Forest, por su parte, con 11 puntos, 16º, y sí o sí el playoff lo va a jugar. Y en la Conference, que ya se cerró la fase liga hace unas semanas, se clasificó en su caso como 10º con 10 puntos en su casillero. Ahí vemos en esa ilustración el éxito que están teniendo, evidentemente. Por lo menos los ingredientes, la base que está poniendo el fútbol inglés en los últimos tiempos, traducido a UEFA, que era algo que no acabó de funcionar demasiado bien. Eran equipos competitivos en su liga, pero había un estilo muy claro en su liga, no tanto después en Champions. Esto cada vez está empezando a circular mejor en competiciones europeas y me da la sensación que incluso el cambio de formato ha alimentado, ha llevado a un nivel todavía más alto la capacidad competitiva en Champions y en el resto de competiciones de los equipos ingleses. Preguntándote de nuevo por algo de Premier, una mentalidad o algo que me viene así a la cabeza, una reflexión, Pepe. ¿Es bueno para el fútbol europeo directamente que haya cada vez más posibilidad de una superliga, medio superliga inglesa, este dominio inglés y que además casi siempre se estén asegurando tener más cupos los equipos ingleses? Porque puede pensarse que están extremando tanto las distancias, están alargándolo tanto, que si esto ya pasa hoy, nos transformamos ahora mismo en el futuro y nos ponemos en 2030, la diferencia puede ser tan abismal que de verdad hay una brecha que pueda complicarlo. Es verdad que lo veo desde la perspectiva española, Pepe, y por eso quiero saber un poco más qué puedes pensar tú, que estás acostumbrado a narrar, a comentarlos, tanto en Champions como en Premier. Yo lo odiaría. Cualquier tema que vaya de la mano con Superliga, Super Champions o... A mí lo que me gusta de la Copa de Europa es que podamos tener historias como la del Karabaj, que más allá de que fue goleado en la última jornada, tiene un mérito tremendo. Historias como la del Bodo Glimt, que le mete un repaso al Manchester City y que ayer gana en el Metropolitano y gana bien además. Entonces, yo creo que con Superligas y todo esto desaparecería la democratización del fútbol, que al final es lo más importante en la máxima competición de clubes. Yo sé que habrá algún periodista, analista, relator perezoso en cualquier latitud en donde diga, claro, yo quiero siempre hacer a los mismos 16 equipos,
Pero no, yo creo que la Copa de Europa es el torneo de toda Europa y tiene que construir el arraigo a partir de historias muy bonitas. El Brujas es un equipo que juega muy bien y ayer le mete 3 goles al Olympique Marsella de Roberto de Servi, o sea, no es cualquier cosa. O el Olympiacos que mira a los ojos a muchos rivales. O los equipos turcos que, claro, saliendo de casa son algo endebles, ¿no? Pero métete al infierno de Estambul y juega contra Galatasaray o cuando toca Besiktas, Fenerbahce, el que sea. Entonces, a mí no me gusta esto, entiendo que la brecha se va incluso a incrementar un poquito más porque el poder financiero manda, porque hoy en día un equipo de la clase media de la Premier League se puede permitir fichajes que incluso equipos que aspiran a entrar en Champions en Alemania, en Italia o en España no los pueden hacer. Ahora está muy mediático en esto del tema del TikTok. Veía un jugador de primera división del Alavés que se va a segunda división, al Birmingham. Y entonces mi hermano que vive en Madrid y tengo mucha familia en España, me mandan ese tipo de clips y me dicen, es que no lo puedo creer. Claro, entonces ahí también yo creo que hablamos no solamente del poder futbolístico y el poder comercial, sino ahí la Liga Española, que tiene al Barça y al Madrid, que eso ya de por sí es súper potente, cómo a nivel marketing y a nivel estrategia, modelo de negocio, pueden hacer que la liga se venda más para que luego tengan más dinero para derechos televisivos y luego esos derechos televisivos, independientemente de que se repartan más entre Barça, Madrid y Atlético, haya mayor equidad. Entonces yo creo que el futuro está en generar más y repartir eso que se genera más de mejor forma. Iker. Sí, la verdad que muy interesante aquí lo que comenta Pepe. Claro, David, yo aquí creo que hay un tema que lo hemos dejado antes un poco en el tintero que queréis comentar. Si os parece, vamos a ponerle a la gente que está viendo el directo un audio de Anthony Gordon, que nadie se asuste, tiene subtítulos, está el audio en inglés, pero tiene subtítulos, así que todo aquel que esté viendo el vídeo esté tranquilo. Vamos a poner el audio de Anthony Gordon y luego David sé que quiere hacer una reflexión sobre este tema para comentar con Pepe. I think in the Champions League teams are much more open. They all try and play. It's less transitional. I think in the Premier League it's become more physical than I've ever known it to be. It's like a basketball game sometimes. It's so relentless physically. There's not much control. It's a running game, and sometimes it's about duels. Who wins the duels wins the game, or moments. The Champions League is a bit more of an older style of game. It's a bit more football based. Like teams come and try and play proper football. I think in the Premier League now you're seeing a lot more long throw-ins, set pieces. It's become a lot slower and a lot more set piece based, I would say. Ahí no es una declaración cualquiera, primero porque es Anthony Gordon, es decir, un jugador super élite hace mucho tiempo. Segundo porque es uno de los jugadores principales ahora mismo en uno de los equipos potentes de la Premier, que además se ha metido también en la siguiente fase de la Champions, o que por lo menos va a seguir vivo en esta edición de la Champions. Y segundo, porque es verdad que creo que pertenece a una generación que no tiene pelos en la lengua y ha querido decir lo que a lo mejor mucha gente de otras edades puede pensar, pero no se atreven a decir. Ya habéis visto que lo que viene a decir Anthony Gordon, algo así, y te lo comento, Pepe, para que saquemos alguna conclusión o reflexión, a ver qué te parece. Anthony Gordon viene a decir que el fútbol inglés, ahora mismo en la Premier, es más como baloncesto, que es muy táctico y que principalmente el físico cada vez tiene más presencia y que cada vez es más importante, diciendo un par de inputs que me llaman mucho la atención, que es el hecho de que cada vez encuentran rupturas para esos partidos en cuestiones de pelota parada, que es algo muy puntual, y que los equipos cada vez tienen, digamos, un bloque más bajo, que no son tan atrevidos, y que cuando salen en Champions, pues que no sienten esa sensación. Es verdad que esto antes no pasaba así, porque antes parecía que en la Premier había una manera un poquito más clásica, más cotidiana de jugar, de competir, y que cada vez que salían a Champions les costaba. Ahora parece que es al revés, como ellos han creado su propia cápsula, su propia versión del fútbol, y cada vez que salen a Champions se sienten que están más liberados. No sé cómo lo ves todo esto, Pepe. Yo creo que es una declaración que nos podríamos llevar horas de verdad, porque creo que no el hecho de que lo diga Anthony Gordon quiere decir que sea verdad, pero que un jugador formado en el Everton, que actualmente juega en el Newcastle, tenga esa valoración de la liga, me deja varias interrogantes. La liga inglesa se ha hecho la mejor del mundo, decíamos, uno, por el dinero.
Por lo tanto, si tienes dinero, puedes atraer a los mejores jugadores. Pero aquí en esta conversación hay un punto clave. Tienes también a los mejores entrenadores. Y muchos de esos mejores entrenadores son españoles. Total. O sea, yo no entendería la Premier League actual sin Unai Emery. Y Unai Emery es de una corriente muy específica, vasco y demás. Y luego Arteta. Arteta es otra cosa, más allá de que haya sido asistente de Guardiola. Tengo un amigo que dice, es que Arteta me recuerda más al Stoke de Tony Pulis, porque depende un poco más de la pelota parada que a un juego fluido como en la época, no sé, de Wenger. Entonces yo creo que lo que tiene la Premier es que junta demasiadas corrientes. Sí le ha dado demasiado peso a la táctica fija, y por ejemplo en el Chelsea está trabajando un mexicano, Bernardo Cueva, como técnico institucional. Primero respaldaba el trabajo de Maresca, ahora el de Liam Rossenior. Él llega cuando el Brentford estaba todavía en Championship, y tuve la oportunidad de conocer a Thomas Frank y a todo, digamos, el equipo que trabajaba en el Brentford en aquel entonces, y me hablaba mucho de la pelota parada. Yo creo que sí se ha vuelto un poco más de táctica fija, pero tampoco creo que la Premier League sea la liga más táctica, porque creo que el éxito de la Premier League es que muchas veces los partidos se rompen y los partidos son caóticos y los partidos tienen menos control. Los equipos en España te buscan controlar un poco más a través de la tenencia de la pelota. De repente te pones el Brighton West Ham de turno de la jornada 19 y es un intercambio de golpes constante. De hecho, a mí me parece muchas veces que la Premier League se parece más a la Bundesliga o a la Liga Francesa, a la Ligue 1, que a la Liga Española. Entonces, no sé, yo creo que hay muchas verdades a medias en esta declaración de Anthony Gordon, que sí es muy física, por supuesto, porque es una liga, por lo tanto, si hay duelos, hay transiciones, hay pérdidas, hay rebotes, hay ida y vuelta, hay ese frenesí que le gusta mucho al aficionado, tiene una conexión con la grada, y aparte, yo no encuentro una liga en donde el pulso del partido lo represente tanto un equipo a través de cómo lo impulsa la gente. Por ejemplo, en St. James's Park es impresionante cómo el Newcastle entra en un estado de trance cuando la gente empieza a empujar, y entonces le da lo mismo que el partido se le descontrole. No sé, yo tomaría honestamente, David, con pinzas esa declaración de Anthony Gordon. Es interesante, por supuesto, porque es uno de los protagonistas, pero no lo tomaría tampoco al 100%, y mucho menos. Él juega en el Newcastle y lo dirige Eddie Howe. Y el bueno de Eddie, al final es un tipo súper estructurado, súper cuadrado, que no te mete a voltemade y avisa juntos, pero ni aunque le pagues $1 millón. O sea, el tipo te cambia hombre por hombre, a veces cambia lo único, por ejemplo, ayer en el Parque de los Príncipes, que te pueda salir con el 5-3-2, ¿no? Para defenderse un poco más. Pero la realidad es que en el día a día no te juega con una doble punta. A mí me da la sensación, y por eso me gustó la declaración de Gordon, porque es algo que de alguna manera he sentido yo también últimamente viendo la Premier, en que es verdad que es más física que nunca desde el punto de vista de descontrol. Al haber más descontrol, se necesita mucho más gestionar ese descontrol. Y como no están siendo capaces de hacerlo la mayoría de los equipos, al final acaba siendo mucho duelo ganado. Evidentemente, si cuesta superar a rivales que tienen cada vez el bloque más bajo, porque es verdad que esta temporada se ha visto y muchos de los equipos tienen un bloque más bajo, digamos que son un poquito más precavidos en la mayoría de los clubes. Lo que nos lleva es que al final el camino entre tanto duelo o se rompe en alguna acción de transición rápida precisamente por recuperación y por esos duelos, o directamente tiene que ser a pelota parada. Y eso es algo que a mí, particularmente cuando los equipos españoles en Champions se han enfrentado a los ingleses, ahí es donde ha estado la clave, mejor dicho, porque tenían capacidad para ganar mucho más duelos que los españoles, un ritmo de aceleración y de repetición de esfuerzos mucho mayor que los equipos españoles, y alargado en el tiempo les permite presionar altísimo en el minuto 10, pero también en el minuto 90. Y eso al final es algo que está marcando diferencias, así que yo lo de los duelos y en el físico claramente creo que ahora mismo sí que les está dando un plus a los equipos ingleses. El caos
organizado, por decirlo de una manera, en la Premier lo entienden, pero el resto de equipos de países no están siendo capaces de adaptarse. Creo que tenemos también algunas preguntas para ir acabando también con Pepe y un poco la fase final del programa. Iker, algunos inputs que queríamos tirar, ¿no? De MVP y demás del torneo para sacar de aquí también un poco las preferencias de Pepe en el torneo. Sí, hombre, evidentemente es cierto que es un experto en la Premier, pero también hay que tocar un poco lo que ha sido toda la Champions. Claro, Pepe, yo en primer lugar, y David, yo creo que tú también tienes que responder aquí. Esto es cortita y al pie. ¿Quién os ha parecido el MVP de momento lo que llevamos de Champions? ¿Te mojas, Pepe? A ver, los 13 goles de Kylian tienen un mérito impresionante. Luego el tema es que el Madrid tiene un techo muy marcado porque te puede hilar 2 buenos partidos, Villarreal-Mónaco, pero este equipo no es sostenible mientras la directiva no entienda que cambiar entre comillas, ¿no? Pasar de Kylian o de Kroos a Kylian, o sea, tienes más pólvora pero menos estructura. Entonces yo creo que nunca, no sé, a mí me cuesta mucho trabajo, pero diría Kylian, y me ha gustado, por ejemplo, mucho también Harry Kane. Sí. Desde luego que sí. Te compro, tenía ganas de haberte preguntado, lo que pasa es que se nos alarga todo, pero es verdad, el Madrid he visto un poco en stories que has compartido y en tweets y demás que te he leído, es verdad que lo tienes muy marcado, el hecho de que de alguna manera se han saltado desde el propio club el respeto, la autoridad del entrenador, como que hicieron una apuesta por el Real Madrid y realmente no acabaron de respetarla en ningún momento, como quien hace una apuesta sin darle de verdad las chances reales que tenía que dar esa apuesta, así que me encanta que lo hayas dejado caer, porque es algo en lo cual estoy muy de acuerdo. A ver, para responder a la pregunta de Iker, MVP, es verdad que evidentemente, como dice Pepe, los goles de Mbappé marcan tendencia, lo de Kane también para mí ha sido muy llamativo, y fíjate que creo que no ha habido ningún jugador que en goles, asistencias haya roto, digamos, en la Champions, que es normalmente lo que nos lleva a pensar que alguno de esos jugadores ha sido fundamental. Por tanto, decir algo diferente, casi que por detrás vendría Haaland, pero el City tampoco nos ha gustado mucho. Voy a repetir un poco. Yo casi que me quedo por la versión que ha demostrado el Bayern más convincente, me quedaría hasta con Harry Kane, bien acompañado además arriba. Venga, la siguiente. Mejor portero. ¿Qué guardameta os quedáis después de estos 8 partidos? Uf. No es fácil, Pepe, ¿eh? No, para nada. Es que también ha habido demasiadas rotaciones, que eso es importante. Por ejemplo, Rice, a mí ahora mismo me parece uno de los mejores centrocampistas del mundo, pero de largo. Y el tema es que no juega todos, porque claro, ayer el Arsenal ya estaba clasificado, le dio para rotar en algunos partidos. Mejor portero. Pues fíjate que esta temporada a mí me ha gustado bastante Neuer. O sea, creo que está encontrando su 24º aire. O sea, creo que está muy bien. Pero tendríamos que ir... el del Olympiacos, me voy a quedar. Tsolakis. Sí. Es Tsolakis, ¿no? Sí. Sí. Tsolakis, que incluso es muy buen portero y además creo que la UEFA la jornada pasada, la 7, lo metió en el 11 ideal. Entonces Tsolakis, para irme con algo menos mainstream. Sí, sí, es verdad. Yo te quiero comprar algo parecido y además ayer paró un penalti y todo. Es verdad que lo de Trubin nos ha conmocionado tanto que no le sirve a él. Duele un poco porque, claro, es que dejó la acción más clave, más fundamental que puede hacer un portero, que no solo es parar la suya, sino encima meter el gol clave, ¿no?, de la eliminatoria. Creo que eso es que hace que tenga que ser Trubin, pero lo de Raya está muy bien porque ha recibido muy poquitos goles, pero estoy de acuerdo. Yo me voy a quedar con Nick Pope del Newcastle, que ayer fue fundamental y en algunos partidos del Newcastle ha estado muy al límite. De no ser por el gigantón que tienen en la portería, no lo hubieran logrado. Yo también Bien. meto que siempre lo decimos en estas... Bueno, a la hora de ponderar un portero, el nombre de Jan Sommer, que para mí siempre en Champions su figura se agranda. El mejor entrenador. Buah. Yo creo que aquí los resultados están por encima de todo. Yo creo que Arteta logrando consolidar al Arsenal de la manera que lo ha hecho, más allá de la brillantez o no que haya tenido, ganar todos los partidos en esta Champions, no dejar de relajarse a su equipo sobre todo, me parece un valor tremendo, así que yo diría Arteta, que además se lo merece, que tenga foco. Ahí ya, me perdí 2 segundos. Tú dijiste Arteta, ¿verdad, David? Sí, sí, sí. Pues me tengo que quedar también con... Bueno, yo diría Arteta y Company. O sea, creo que
Creo que el Bayern, si está por lo menos al 75% a nivel defensivo, ya ha regresado, que además marcó Jamal Musiala, les ha salido el chiquilín Lennart Karl. O sea, al Bayern para mí se le está poniendo cara de que quizá en una temporada en donde hay muchos equipos grandes pero imperfectos, el Bayern para mí levanta la mano. Entonces yo me quedaría con Kompany porque además fue súper criticado. Le damos muy poca. Injustamente. Sí, le damos muy poca bola realmente. Yo creo que como la Bundesliga no todo el mundo la mira, yo la adoro y la veo muchísimo, me encanta, pero es verdad que quizá no recibe los focos suficientes y eso hace que no se le valore tanto el rendimiento que está dando en el Bayern. Es tremendo el potencial que está demostrando, estoy de acuerdo. Yo también quiero realzarle a Knudsen, que lo que ha hecho con el Bodo Glimt es un auténtico milagro, ¿eh? Y eso que todos nos temimos que se pudiera ir al Estrasburgo después de la salida de Rosenior. Y la última os hago dos en una. La mayor decepción y la mayor sorpresa de esta Champions, para vosotros. Mayor decepción y mayor sorpresa. Sí. Mayor sorpresa para mí tiene que ser el Karabaj. Sí. Y la decepción yo les diría que el Villarreal, a mí se me quedó corto. Podría meter al Napoli, ojo, pero el Napoli también, las lesiones, o sea, si no tienes a Anguissa, no tienes a De Bruyne, no tienes luego a Politano, a Neres, Rahmani, o sea, se le fueron cayendo las piezas. Y como entrenador, lo de Rui Borges también yo lo metería ahí porque lo del Sporting es brutal, ¿no? Sí. Y ayer como le gana a minuto, que era 95, ¿no? Al Athletic. Entonces, no sé, yo me quedaría Karabaj y decepción Villarreal. Sí, estoy más o menos en la misma. Es verdad que lo de Villarreal ha sido dolorosísimo. Lo de Nápoles seguramente por lo que representa que el campeón de Italia se quede fuera en la primera fase es muy duro. Pero es que estuvo a punto de meterse. O sea, ayer hay momentos, largos tramos de la noche en la que está metido en la siguiente fase y además compitió hasta el final. Y de hecho, producto del tercer gol del Chelsea llega ya producto precisamente del caos de necesidad que tenía el Nápoles en ese momento. Yo creo que lo de Villarreal es imbatible porque solamente un punto, es que es el peor equipo del torneo, es tremendo para lo que representaba el Villarreal. Y en la sorpresa sí, el Karabakh seguramente por ser el más desconocido de todos, pero creo que la historia de Bodo Glimt sigue mejorando, sigue multiplicando adeptos y desde luego me alegro muchísimo, así que yo digo también el Bodo Glimt, que es un equipo que le tenemos muchísimo cariño, que se lo ha ido ganando a pulso cada detallito, cada paso en la pirámide que ha dado y que mola un montón que esté ahí el equipo noruego. Yo también quiero añadir un poco en decepción el Olympique de Marsella, que yo tenía bastantes esperanzas en que aunque sea accedieran al playoff y se me ha quedado un poco corto. Y en la sorpresa, ya que lo ha comentado Pepe, yo lo del Sporting de Club de Portugal también me gustaría destacarlo. Lo destaca Pepe porque, que lo sepas, evidentemente creo que Iker Zamayoa, el nombre te dice mucho, pero es del Athletic Club de Bilbao a muerte y estaba ayer en San Mamés, entonces lo sufrió, ¿vale? Entonces lo sufrió. Yo no soy periodista de bufanda, o sea que no te preocupes, ¿eh? Todos tenemos. ¿Pero vives en Bilbao? Sí. Sí. Ah, bien. Muy bien. Entonces, claro, ayer digamos que tenía muchas esperanzas cuando partió para allá después de acabar el programa, pero cuando ya ha vuelto se grabó un vídeo y toda a la salida del partido. David, yo siempre a la gente del Athletic y de la Real Sociedad le digo que tienen una ventaja porque cuando pierden se pueden curar la derrota, por lo menos en lo anímico, cenando mejor que nadie en el mundo. En esa razón lleva. Y además bien orgullosos que están de ello, ¿eh? No te pienses que no. Este fin de semana que se juntan entre ellos, que además juegan el Clásico Vasco, pues imagínate lo que es, una fiesta buena. Pues nada, Pepe, la verdad que un placer que hayas estado por aquí en El Enganche, un placer, recuerda a todo el mundo, estén en México o no, pues pueden disfrutar de sus análisis en redes sociales, también hace un programa tremendo en YouTube, está metido en un montón de cuestiones y proyectos digitales que son chapó, él sabe que le tengo un cariño tremendo hace muchísimo tiempo, que tenemos un respeto mutuo además desde hace mucho tiempo por cómo tratamos el fútbol, me siento muy identificado con lo que dice Pepe y por eso quería que estuviera aquí siempre con nosotros en El Enganche. Un placer que hayas estado por aquí, te disfrutamos en TNT con la Champions, con la Premier. Y aquí tienes tu casa, Pepe. Un placer. Gracias. Muchas gracias y qué gusto volverte a ver. Nos conocemos en persona desde hace, yo te diría, más de una década, tranquilamente. Sí. Te lo decía antes ahí. Sí. Y como siempre, un gusto saludarte, también conocerte, Iker. Y bueno, gracias por invitarme. Siempre que sea
hablar de fútbol como nos gusta. Yo siempre digo, hablar de fútbol es un privilegio, y luego hablar de fútbol como nos gusta es todavía más. Así que gracias por el cariño, sabes que es recíproco, y nada, éxito en este proyecto. Así que pronto nos volvemos a encontrar por acá. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias. Chao, chao.